Si hay algo que está caracterizando la etapa de Loren Juarros en el Málaga Club de Fútbol es que muchos de los chavales que suben desde la cantera al primer equipo se están quedando y además para un largo tiempo por delante. Hoy en Proyecto Malaguista la renovación de Aarón Ochoa y no solo esto, también el contrato que resta a la plantilla del Málaga. Bueno, 9 de febrero, el Community Manager del Málaga que ha lanzado ese mensajito por ahí en redes de estamos de lunes y la gente está muy tranquila. La gente está con la victoria todavía del día de ayer, pegando voces, Javi todavía diciéndole a Edgar Badía que siga perdiendo tiempo, que ya lo dejó por ahí por el grupo de WhatsApp, pero ha saltado la liebre de que Aarón Ochoa renueva con el Málaga hasta el año 2029. David, a ti esto imagino que no te ha pillado por sorpresa, porque hay que poner el clip en el que cuando hacíamos nuestras predicciones de si iba a haber o no algún movimiento en el mercado de invierno, David dijo: Yo me juego un triple. Creo que no va a venir nadie, creo que va a salir un jugador y que se le hará fichar a un Ochoa. Esto no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que renovar ha renovado. Sí, no se ha especificado, no sabemos, lo mismo, estamos grabando esto y no hay información, pero lo mismo de aquí a 2 semanas, pues se escribe, no lo sé. Pero bueno, yo creo que al final, más allá de que tenga uno dorsal, yo creo que es un movimiento que habla bien claro de la importancia que tiene el proyecto del Málaga, dentro de que hay otros jugadores que quizás pues están siendo más importantes en el presente, pero yo creo que ya se le renovó una vez y esta segunda renovación, que además yo creo que asegura un poco también su futuro, ¿no? Y que no haya otros casos Cordero, otros casos Roberto, cuando ya está la cosa un poco más avanzada y que es difícil negociar, pues yo creo que es una muy buena noticia para las dos partes, porque creo que también el Málaga se ha portado bien con Aarón y le ha dado importancia cuando quizás había menos motivos para creer en él. Yo creo que al fin y al cabo, ¿no? Es un futbolista junto al resto, ¿no? Se está siguiendo el mismo modus operandi en el Málaga, es lo que ya confirmó Loren Juarros en rueda de prensa atrás, y evidentemente es confiar en tu cantera, porque al fin y al cabo solamente hay que ver la alineación que sacó el Málaga contra Cultu para darse cuenta de que 6 o 7 futbolistas son de la cantera, y solamente hay que ver también los jugadores, ¿no? Con más minutos durante toda la temporada. Es cierto que Ochoa está teniendo ahí una temporada de vaivenes, no ha empezado del todo bien, aunque creo que en las últimas semanas estamos viendo también su mejor nivel. Contra la Cultus sale en la segunda parte y creo que hace uno de los mejores partidos del curso. Y bueno, no, evidentemente no se le ha renovado por ese partido, sino por la confianza que se tiene en él, ¿no? Un jugador muy joven, 18 años, y que evidentemente es uno de esos proyectos que bueno, a priori debería estar en el Málaga muchos años. Y evidentemente eso pasa, ¿no? Por renovarlo pronto, para que no pase, como habéis mencionado, ¿no? El caso Antoñito Cordero, que ahora, pues bueno, reluce un poquito y evidentemente sale a la mínima de cambio porque no tiene un contrato, digamos, acorde, ¿no? A lo que podría tener. En el caso de Aarón Ochoa es cierto que todavía quizás no ha tenido, ¿no? Esa explosión total, ¿no? Que podemos esperar de un jugador ya para estar en el primer equipo, para estar en segunda división, pero al fin y al cabo esto viene precisamente, ¿no? Un poquito antes, ¿no? De que llegue ese momento y para atarlo ya, ¿no? Al club, excepto que no conocemos esos detalles, ¿no? De la operación, si se puede llamar operación, o bueno, del contrato al fin y al cabo, simplemente que renueva hasta 2029, pero bueno, entiendo que de aquí a final de temporada se le va a escribir al primer equipo. Entiendo que por supuesto su salario mejorará, ¿no? Como jugador del Málaga, y al fin y al cabo son condiciones que yo creo que también el propio Aarón Ochoa se merece, así que me parece una operación acorde, ¿no? Al proyecto que se está realizando en el club y acorde, ¿no? A eso, a retener a tus mejores futbolistas. Yo no os voy a engañar que para mí Aarón Ochoa era uno de los jugadores que planteaba como opción de cesión el pasado verano, teniendo en cuenta que parecía que con Pellicer no iba a tener mucha cabida por los minutos que ya tuvo la temporada pasada, que es cierto que fueron más de los que había mostrado en esta primera vuelta con Pellicer cuando estuvo el técnico de Nules. Pero la realidad es que si el otro día decíamos, David, que a David Larrubia le ha cambiado la vida la llegada de Funes a nivel de cifra, porque está haciendo los goles que lleva de momento son gracias a la llegada, bueno, son desde la llegada de Funes, mejor dicho, no sé si es gracias o no, pero seguramente también se ha potenciado su escenario. Lo cierto es que de los 300 minutos que se recoge que Aarón Ochoa ha jugado este año en segunda división, 250
han sido a las órdenes de Funes y bueno, ya hemos visto pues que tuvo eso, 45 minutos contra el Mirandés el otro día entrando desde el banquillo en la segunda parte, es decir, juega toda la segunda parte, contra la Cultural Leonesa también juega toda la segunda parte, fue titular en el partido contra el Sporting, lo que apuntábamos, ¿no? Quizá que ha pasado de ser el jugador en los planes de Pellicer número, ¿qué? 16, 17, a ser en los planes de Funes seguramente jugador número 12, número 13. Sí, a ver, hay que ser justo también con Pellicer. El año Sí, en obvio. primera ref, yo no olvido que al final en Tarragona metaron 8 cuando el partido estaba cuesta arriba. El año pasado incluso hubo un tramo de la temporada en que fue un jugador importante, verdad que no duró mucho y que su rendimiento se fue apagando un poco. Este año yo creo que es el que menos ha participado en cuanto a, bueno, pues minutos o impactos de juego o minutos de calidad, ¿no? Prácticamente eran todos últimos 5 o 10 minutos lo que hemos visto con Pellicer. Y a mí me sorprendía un poco, porque al final es verdad que cuando un entrenador apuesta por un chico y poco a poco le va dando cada vez más minutos, ¿no? Desde ese año en primera ref, a mí me sorprendía y me chocaba un poco. Y al final te lleva a plantearte, pues yo creo que es natural el debate que tuvimos y que tú defendías un poco eso, de que a lo mejor era mejor dejarle salir con una cesión, porque al final cuando no lo ves tampoco puedes valorar mucho, ¿no? Y cuando a lo mejor sale y eres un jugador que necesita entonarse un poco y entras en los últimos minutos, pues tampoco es fácil, sinceramente. Pero es que la situación ha cambiado drásticamente. Ya no es que sea, pues lo que hablamos el otro día, el jugador 12, sino que es un futbolista que se ha convertido en una solución para el Málaga. El otro día perdiendo es el que sale al campo. En Miranda también sale cuando la cosa está torcida. Y yo creo que no hay mayor demostración de Funes de que confía en él como uno más, no mira el DNI, no mira de dónde viene, no mira lo que ha jugado antes, sino que le aporta cosas que a lo mejor otros en ciertos contextos no pueden o que él valora que es lo mejor que tiene en el banquillo para remontar situaciones complicadas. Y ya habla mucho de un jugador tan joven y que creo que tiene una proyección bestial en el Málaga, que hay que seguir teniendo paciencia porque no olvidemos que no, todavía no es un jugador importante en cuanto a, pues bueno, esa titularidad en el Málaga, que al final tiene que vivir su propio proceso, ¿no? Igual que el año de primera red seguramente lo fue para la Rubia, para Dani Lorenzo, que le demandábamos un poquito más, ¿no? Que veíamos calidad, pero demandábamos un poquito más. Pues yo creo que también hay que tener paciencia con él. Yo creo que se va a convertir seguro en un jugador importante para el Málaga y que creo que dentro de ese proceso es una muy buena noticia que esté aportando en el presente. Claro, y es que eso hay que hacerle también mucho hincapié, ¿no? Porque Aaron Ochoa lleva ya jugando en el primer equipo del Málaga desde esa temporada en Primera Federación, han pasado ya casi 3 años, ¿no? De su debut y mucha gente igual ya tiene en su cabeza o piensa que tiene ya 20 años o cosas así. No, es que tiene todavía 18 años y como bien comentas David, todavía tiene proyección. Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia con este futbolista por eso mismo, porque yo creo que su punto álgido está por llegar, ¿no? Y si ya ha demostrado, ¿no? Con 17 18 años, lo que es capaz de hacer, que podrá hacer, ¿no? Cuando tenga ya 20, cuando tenga 21, ¿no? Como puede ser David Larrubia, que ahora lo estamos viendo no explotar y ha tenido que llegar a esa explosión con 23 años, creo que tiene. Entonces, claro, creo que hay que confiar. Es cierto que quizás su transición, ¿no? Desde el filial al primer equipo ha sido quizás muy rápida, porque recuerdo que, bueno, estaba en el cadete, ¿no? En la temporada 22-23, pasa al juvenil, del juvenil al malagueño en apenas unos partidos con Funes, que es lo poco que lo conoce, y pasa ya directamente al primer equipo. Y ya desde el año pasado está plenamente, aunque tenga ficha de filial, está plenamente con el primer equipo, ya sea con Pellicer o ahora con Funes. Entonces hay que tener eso en cuenta. Yo siempre he sido también partidario, ¿no? De esa cesión, porque al fin y al cabo, quizá ese salto, ¿no? Que comento con segunda división es grande, aunque ha demostrado también que en segunda división puede jugar, pero es cierto que quizá esa regularidad no la puede tener. Pero bueno, visto lo visto, yo creo que ya hay que confiar, ya visto también, ¿no? Esta renovación, y ya que tiene 18 años o que va a cumplir ahora 19 dentro de nada, pues bueno, confianza plena, ¿no? Al primer equipo del Málaga. Es que de hecho, comentas tú ahora justo esto, Javi, de que en la 22-23 estaba todavía en categoría cadete. Claro, es que Ochoa debuta con el primer equipo del Málaga en primer Con año 16. de juvenil. Es que claro, Con 16, 17 años. yo veo todavía hoy a Ochoa y me sigue pareciendo niño. Y es que normalmente es cierto que cuando un chaval de la cantera debuta con el primer equipo, pues suele tener eso, 18, 19 años y muchos de ellos pues los ves todavía
que son niños, pero es que Ochoa debuta siendo niño, es decir, con 16 años, 17, todavía sigue pues en ese proceso de madurez, de crecimiento, de formación al que tantas veces también ha hecho referencia Funes. Antes ya de pasar y además, con... Alba, perdona que te corte, también es que yo creo que nos estamos mal acostumbrando ya en el fútbol en general a Lamine Yamal con 16, 17 años y que todo el mundo tiene que ser así, ¿no? Que lo normal es que un futbolista se asiente en el primer equipo con 20 años para adelante, no con 18. Entonces yo creo que eso tiene mucho mérito, ¿no? Por parte de Ochoa. Y de hecho, normalmente se dice que el canterano es fruto de la necesidad de un club, y creo que en el Málaga tenemos muchos ejemplos. Es decir, en su día cuando aparece Antoñín, ¿vale? A mí es uno de los que se me viene a la cabeza, además haciendo un montón de goles. El Málaga estaba necesitado de un goleador, apareció Antoñín e hizo goles, pero con Ochoa yo creo que no estaba esa necesidad en el primer equipo de hay que tener a Ochoa. Yo creo que es que en Ochoa han visto algo que quizá en otros jugadores no han visto, y de ahí que desde que tiene 16, 17 años le han ido dando esas oportunidades con el primer equipo, lo han ido tratando de forma muy cautelosa, cuidadosa, entre algodones, y bueno, hoy pues ya decimos, este año le había costado iniciar, pero desde la llegada de Funes cada vez va acumulando más minutos. Yo te quería hacer una pregunta a ti, David, porque a Ochoa lo hemos visto jugar en diferentes posiciones, ¿no? Tanto la temporada pasada con Pellicer en momentos cayendo al costado, el otro día, por ejemplo, entra sustituyendo a Dani Lorenzo y empieza cayendo a... Bueno, cayendo no, jugando en zona... Eso es, empieza en el centro pero termina en banda. Del campo, después la banda. Eso es. Sé que a lo mejor hoy es difícil de dibujar esto, que te voy a preguntar, porque todavía hemos visto poco de Ochoa en la élite para lo que se presupone que tenemos que seguir viendo de él. Pero tú, ¿qué Ochoa te imaginas, no sé, en 3 años? Es decir, un jugador que sea mediocampista, un jugador que termine siendo banda. ¿Tú, David, cómo te imaginas a Ochoa? Yo creo que es el jugador más media punta que tiene el Málaga. Evidentemente todavía le queda proceso, pero para mí es el que tiene, lo comenté el otro día, el que tiene más mala idea a la hora de filtrar pases. Hemos visto partidos de él, recuerdo uno, creo que fue contra el Huesca el año pasado, que da una exhibición de soltar el balón al primer toque y yo creo que es un poco eso, el jugador más dinámico. De Dani Lorenzo creo que es otra cosa. Creo que Dani Lorenzo se siente un poco más cómodo con algo más de toque, girándose pero en conducción. La Rubia, pues, un poco más escorado en banda, metiéndose hacia adentro, creo que está cómodo, pero tampoco es un filtrador de pases, ¿no? Y yo creo que Aarón, yo me imagino a ese Aarón Ochoa de dividir muy bien, de filtrar el último pase y de dejar pues al chupete de turno solo contra el portero 2 veces por partido. Le vemos esa mala idea, hay veces que le sale, hay veces que no. En banda también lo puede hacer, es verdad que con un perfil distinto y un poco más moderno, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados a un jugador de banda, pero yo me imagino a ese futbolista. Bueno, pues ahí está, esa reflexión de David. No sé si hay algo que quieras apuntar o no, Javi. Si no, si te parece, pasamos con el tema de los contratos, porque claro, ahora con el que puede haber miedo dentro de los que son canteranos a que no siga el año que viene, el único que entra dentro de esa palabra, y a lo mejor hay gente que no la utilizaría, es Recio, porque a lo mejor hay alguno que dice, hombre, yo no tengo miedo a que Recio finalice contrato, pero es el único jugador de casa que finaliza contrato el año que viene según la web de Transfer Market. Más allá de esto, el siguiente, año 2017... No sé si hay trampa, porque ¿Sí? creo que hace poco le preguntaron, no sé si fue a Loren, y dijo algo así como que Recio tiene vinculación con el Málaga o algo así. A mí no me sonó a que acababa contrato este verano. No sé si tiene alguna letra pequeña de que esto luego pasa, ¿no? Que parece que nunca se habla de un jugador y luego resulta que tiene una cláusula, ¿qué tal? No sé si es el caso. Claro, pero... el tema de Recio es que yo creo que ya este verano cumple los 23, ¿no? Si no me equivoco. O sea, este verano, este año en el que estamos, yo creo que Recio ya va camino de los 23. Lo digo porque, claro, cuando tú eres sub-23, tienes ahí siempre ese juego de, pues, juego con ficha de filial. Pero los Rafa, los 23 recién cumplidos, Salvador. Claro, 23 recién cumplidos. De cara a la temporada... Vale, por eso digo, de cara a la temporada que viene, yo creo que ya deja de ser ficha sub-23. Entonces ahí tienes que decidir qué haces con Recio, qué haces con Rafa, aunque Rafa es cierto que tiene contrato, en este caso Rafa Rodríguez, pero sobre todo con Recio, ¿qué haces? Si le haces contrato, se lo tienes que hacer ya con ficha de primer equipo, y a Rafa Rodríguez se entiende que el año que viene va a tener que tener también ficha de primer equipo, porque ya no te entra dentro de esos planes sub-23. Entonces, bueno, estos serán seguramente temas a debatir. Más allá de esto, en 2027, gente de la casa que termina contrato,
Murillo y Ramón, y aquí quiero parar. A Murillo hay que renovarlo, David. Javi, a Murillo hay que renovarlo. Ya, pero ya. Es decir, no podemos, no podemos seguir avanzando. Hay dos nombres muy claros que son Murillo y Dani Lorenzo. Yo creo que También, es verdad. son También está ahí dos Dani jugadores Lorenzo en capitales 2027. en el Málaga. Además, Y me atrevo, bueno. Dani Lorenzo va a tener mercado, 100%, y seguramente de los caros. Murillo quizás nos viene bien, ¿no? Que no se hable mucho de él, pero yo creo que va a llegar un momento en el que se valore también fuera de Málaga lo que está haciendo. Y yo creo que también se ha merecido claramente esa renovación. Seguramente Loren, si por él fuera, pues renovaría a todos, ¿no? Los que evidentemente está claro que deben seguir y que él cree que están rindiendo a buen nivel. Pero bueno, luego hay que cuadrar cuentas, hay que negociar y demás. Pero yo creo que estos dos nombres deben ser la prioridad claramente. Es que yo creo que son los que están ahora mismo, ¿no? En la mesa de Loren Juarros, y no hay que olvidarse de Chupete, que es cierto que tiene contrato hasta 2028, que hace relativamente poco también se le renovó, pero es que visto lo visto y que se ha convertido en el pichiche del Málaga, que está ahí en el top también de segunda división, yo creo que lo de mejorar las condiciones debe ser también un debe, valga la redundancia, en la mesa, ¿no? De Loren Juarros. Yo creo que todos los nombres al fin y al cabo pasan precisamente por canteranos, es por lo que acabamos de comentar, ¿no? Es el pilar fundamental de este Málaga, y son futbolistas que bueno, es cierto que lo vemos ya un poquito a medio plazo, ¿no? Porque unos terminan en 2027, otros en 2028, pero al fin y al cabo, si te quieres afianzar precisamente con esos jugadores, tienes que darle ya la confianza a ellos mismos y, por supuesto, blindarlos, aunque tengan contrato hasta dentro de 2 años. Por cierto, un apunte que quiero realizar. He dicho yo lo de Recio, que tienes que decidir si te lo quedas o no con ficha de primer equipo. Le puedes hacer ficha de malagueño. El tema estaría en lo que acaba de ocurrir no ahora mismo. Subir. Eso es, el tema estaría en lo que ha ocurrido ahora con Musa, que tiene ficha de malagueño. Y Musa ya pero no. es que yo, para eso, Salva, yo veo mejor una cesión, simplemente, ¿no? Una cesión. Claro, por eso. Y es que al fin y al cabo ahí es cuando va a tener más minutos, porque sí es cierto que ahí está, ¿no? En ese baremo de que al filial no va a ir, porque si no, ese salto al primer equipo no lo va a poder tener, esa regularidad en el primer equipo no lo va a poder tener. Y claro, estamos hablando de que el año que viene, además, tercera. O sea, eso va a ser también un detalle a tener en cuenta. Entonces yo creo que la operación en el caso Recio, lo más sensato sería renovarlo, por supuesto, y cederlo a un primera ref. De todas formas, el tema de los centrales, va a haber debate en la mesa de Loren seguro, porque Einar acaba contrato, si no me equivoco, Recio acaba contrato, Montero acaba contrato, quiero decir, prácticamente todos tus centrales Musa. vas a tener que decidir. Musa no va a tener ficha en teoría, o lo más normal es que no tenga ficha, con lo cual se te queda solo Murillo. Evidentemente vas a tener que dibujar una línea de centrales prácticamente nueva, seguramente alguno te lo quede. Estamos hablando de Recio, pues a lo mejor Recio sí que te cuadra, ¿no? En tu planificación. Pero si Montero no sigue, por ejemplo, y Musa tampoco, pues ya tienes ahí algún hueco que puede rellenar con gente de fuera, o seguir apostando por Einar. Ya veremos cómo va la cosa, pero que me parece que es una posición que de cara al año que viene seguramente haya cambios. Pues sí, el tema de los centrales es así, seguramente va a dar que hablar, yo creo que ya en meses venideros. Habrá que ver también dónde termina el Málaga a final de temporada, porque claro, no puedes plantear o no puedes planificar una plantilla de igual forma para segunda que para primera, pero los centrales seguramente darán que hablar, y también habrá que ver cuál es el rendimiento de los que acabamos de mencionar, los Montero, los Einar, el propio Recio, que podrá tener más oportunidades de aquí a que finalice la temporada. Antes decía Javi, oye, y no nos podemos olvidar de Chupete. No nos estábamos olvidando, solo que íbamos ahí un poco de año en año, 2026, 2027, 2028, donde ahí, aparte de estar Chupete, también está Musa, también está Rafa Rodríguez, también está Izan Merino, también está La Rubia. Es decir, el año 2028 es el que entendemos como año marcado de los canteranos, porque están Herrero y Pastor, sí, pero luego los otros 5 futbolistas que acaban contrato en 2028 son canteranos. Sí, yo creo que aquí hay varios nombres propios. Yo creo que el de La Rubia, dentro de que nos puede parecer baja la cláusula de 8 millones, creo que de momento no creo que sea una prioridad, simplemente por eso, porque fue la renovación el pasado verano. Y no creo que llegue ahora, ¿no? Hasta final de temporada. La de Chupete probablemente sí, simplemente porque sea un jugador que al final el gol se paga, y no sé en cuánto estaba cifrado, no sé si eran 8 o 10 millones también, o es lo que se había hablado en prensa. Pero al final con los goles se te queda siempre corta, y los clubes siempre te pueden pagar un poco más. Y también no sé qué condiciones tiene, y a lo mejor él cree que merece un poquito más.
Luego tenemos el tema de Rafa, que quizá para lo que... Es verdad que al principio de temporada te ha dado más de lo que en esta segunda parte con Funes y ahora lo valoramos un poco menos, pero bueno, al final está renovado hasta 2028. Tampoco sé qué cláusula tiene, pero creo que ya es una buena apuesta por él, dentro de que evidentemente querrá dorsal de primer equipo, ¿no? Al final todos estos canteranos que están ahí, que llevan tiempo trabajando, pues en algún momento se merecen esa ficha. Y el tema de Izan Merino, que ya lo hemos hablado, también va a ser un jugador que pronto se va a cotizar seguro. Esta renovación creo que llegó un poco antes, no sé si fue el año pasado o el anterior, con lo cual no sé qué condiciones tendrá. Quizá también hay que revisarlas por todo, visto lo visto. Yo creo que aquí en esta lista, ¿no? La mayoría son para revisar un poquito, porque claro, al fin y al cabo ha habido crecimiento de todos ellos, lo que tienen, ¿no? De tener tantos canteranos en el equipo, pero yo creo que la prioridad en 2028 y partiendo de la base de que quedan 2 años y medio, que creo que todavía hay un plazo, ¿no? Bastante considerable para que cambie mucho la cosa de aquí a ese momento, es Chupete por eso mismo que habéis comentado, ¿no? Al fin y al cabo es un goleador, se le están cayendo los goles en segunda división y si no tienes unas buenas condiciones, ¿no? Un buen salario y no lo atas, se te puede ir en cualquier momento. Y bueno, después lo de la Rubia, a mí ahora mismo, a día de hoy, no me preocupa. Es cierto que tiene una cláusula que algunos pueden considerar baja, pero es que acaba de renovar. O sea, me parecería tontería ahora tener reuniones con la Rubia cuando ha firmado hace apenas 4 meses. Pero bueno, de aquí a final de temporada, por supuesto, si sigue creciendo, ¿no? Y haciendo las grandes actuaciones que ahora está empezando a tener, pues también va a tener que ser prioridad. Os voy a contar ahora después una anécdota sobre la Rubia que me ha ocurrido justo hoy, pero antes, a relación de lo que ha dicho David, David no, Javi, que para él le parece prioritario Chupete. Chupete, Dani Lorenzo, o sea, que sí, que se renueven a los dos, pero si tienes que renovar a uno antes que otro, ¿tú aprietas más por Chupete que por Dani? Yo te diría que sí. Al fin y al cabo está teniendo mucho más interés. Que evidentemente Dani Lorenzo también es muy importante y tras Chupete iría por él, pero yo creo que ahora mismo el que más está sonando y el que más está teniendo perseguidores, por así decirlo, interesados, está siendo Chupete. Sí, pero dentro de todo lo tienes un año más que Dani Lorenzo. Es decir, lo tienes atado hasta el año 2028, que no sé, bueno, Pero sí lo lo tienes sé. un año más con condiciones ya de primer equipo, pero de jugador que acaba de llegar al primer equipo. También te Entonces no sé digo, hasta qué Javi, punto el contrato tiene no también sé mucha importancia cuánto, ahí. no sé cuánto es la cláusula de Dani, porque creo que esta no se ha filtrado. Pero si la de Chupete, por ejemplo, es 10, creo que si el Málaga vende a Chupete por 10 millones, nadie va a decir nada. ¿Tú Quiero crees? decir, me parece una... 10 millones no se pagan mucho en España, ¿eh? No, no, claro, el tema está ahora, habrá que ver si alguien te los paga, quién te los paga. Esto será como todo, es decir, si te los paga Es decir, el... Jeremy Si te lo Arévalo, por paga un equipo, si ejemplo, te lo no paga sé un si fueron equipo 7, 8 español, vale. millones. Si te lo paga un inglés, no. ¿Cómo dices de Jeremy? Claro, claro, evidentemente. ¿Qué decías de Jeremy, David? Que Jeremy, si no me equivoco, fueron 7 u 8. No sé en cuánto se quedó al final el tema, creo que estaba por ahí. Sí, 7. Y bueno, a mí me parece mejor jugador Chupete, que yo lo vendería por bastante más, pero creo que no es un drama vender a un jugador dentro de que al final su primera temporada completa en segunda división ha sido esta. Y bueno, yo creo que de donde veníamos tampoco sería un drama, dentro de que, por ejemplo, me lo invento, si la cláusula de Dani son 4 millones, me parecería más doloroso. Yo lo que os iba a decir de la rubia, hoy he estrenado peluquero en Madrid, ¿vale? Porque yo tengo mi peluquero en Málaga y nunca me he pelado en Madrid, pero con el tema este de que no puedo bajar a Málaga por lo de los trenes, ya tenía unas greñas que no era normal. Bueno, pues he ido a la peluquería, el chaval muy majo, Carlos que se llamaba, de Madrid, y me dice, ¿tú de dónde eres? Y le digo, de Málaga. Y me dice, me ha hecho mucha gracia porque además era de la República Dominicana y hablaba con el acento dominicano y me dice, pues hay un muchachito que juega muy bien al fútbol, ¿eh? Me salió ayer un vídeo suyo, la rubia, y digo, sí, es bueno, la rubia, ¿eh? Así que ya está, ya está la rubia, ya ha pegado del todo, ¿eh? Y me ha dicho justo antes, estábamos hablando de la cláusula, me ha dicho, ¿y qué cláusula tiene ese chaval? Y le he dicho, pues en torno a los 8 o 10 millones, y dice, ese lo vuelan, ¿eh? Así que... Yo, Salvador, tengo otra pregunta para ti. Tú lo de ir en autobús a Málaga, no. Ostras, a ver, pero el tema está en que yo bajo a Málaga porque voy a por el dentista, por el tema del dentista, y me pido un día de vacaciones. Entonces, como me baje 6 horas en autobús, o sea, pierdo el día de vacaciones en el autobús. Que en el AVE he hecho 3, bueno, pero son 3 horas que me ahorro.
No sé, por eso. Bueno. Bueno. Que adaptar, pero bueno. Oye, 2029, por cerrar, Puga, Adrián Niño, Carlos López, Rafita y el ya mencionado en la primera parte del vídeo Ochoa. Aquí nada, ¿no? Aquí hay tranquilidad máxima, es decir, estos Los están... nuevos, ¿no? Los renovados recientemente, casi todos han renovado hasta 2029. El caso Puga, Rafita. Adrián Niño, que bueno, es un poco fake porque al final el Atleti te puede fastidiar, pero bueno, yo creo que sobre todo hay que verlo en conjunto 2028 y 2029, que si dibujas un poco esa foto, yo creo que está bien claro cuál es la idea, cuál es el proyecto, y que son jugadores que mínimo van a estar 2 temporadas más aparte de esta, entonces yo creo que eso es lo importante. Oye, ¿David has respondido o no para ti? El tema este el papá o mamá el blanco o azul entre Dani Lorenzo y Chupete, ¿qué? ¿Yo? Tú. Yo lo he dicho que si la cláusula, si vienen y pagan la cláusula de 10 millones de Chupete, me parece menos vale. dramático que si la de Dani es que no sé cuánto de la cláusula de Dani, por eso Vale. no puedo valorarlo muy, ¿no? Ponerlo a la misma altura porque no lo sé, pero que si la de Dani, por ejemplo, son 4 millones, me parecería más doloroso que vender a Chupete por 10, por ejemplo. Dicho esto, si Chupete acaba la temporada, me aventuro con 17 goles y te lo quitan por 10, yo creo que parte del malaguismo se echa las manos a la cabeza diciendo, madre mía, se nos ha ido solo por 10 millones. Por 20 también te va a fastidiar. Bueno. Si vienen con 50 también me va a fastidiar. Pues claro, pero con 50 te conviertes en la venta más cara en la historia del Málaga, cuidado con eso. Que luego no puedes gastarlo, con lo cual da exactamente igual. Ya, eso sí que sería un drama. Bueno, podríamos hacer como el United, ¿no? Con el dinero que te entra por un fichaje, compramos el club o una cosa de esas raras. No sé yo si por 50 millones estaría dispuesto a venderlo al Tani. Venga, 50 millones y con los 50 millones de Chupete compra el club, el propio Málaga se compra a sí mismo. En fin, nada más, ¿no? Que añadir. Ya están todos los jugadores tocados en ese aspecto. Habrá mucho más, seguramente habrá gente que dirá, oye, ¿qué haríais con Ramón, por ejemplo? ¿O qué haríais con los que hemos mencionado que tienen que pasar a tener ficha de primer equipo, los Rafa, los Recio, los Musa? Bueno, esto se puede hacer un poquito más adelante, pero para este vídeo era sobre todo tema Ochoa y tema cómo está ahora mismo la plantilla de aquí a los próximos años. Así que con este Málaga nos tenemos que ver las caras o nos la iremos viendo seguramente en nuestro día a día y nosotros ya lo dejamos por aquí y ahora vuestro turno por comentarios para que habléis de Ochoa y para que habléis de jugadores que tienen contrato y otros que finalizan.